Hermanos, hermanas, buenos días, Dios les bendiga, sean ustedes bienvenidos a la casa de Dios. Hacer la cordial invitación, Dios sigue sanando, liberando, moviéndose con poder y gloria, Dios sigue transformando vidas de quienes se atreven a creer y a buscar. El día de hoy Dios nos trae una palabra poderosa, una palabra que Dios quiere que cuando llegue a nuestro corazón, la tomemos, la creamos y sea una semilla fértil a nosotros. Hoy la palabra la titularé como dice aquí en las Escrituras: cristianos insensatos o cristianos sabios. Antes de iniciar la prédica, todos conocemos que tenemos un Dios de amor, todos sabemos que hay un Dios que nos ama, todos conocemos que hay un Dios que envió a su Hijo Jesucristo para hacernos salvos, que Él murió en la cruz del Calvario para darnos salvación. Todos conocemos y creemos en un Dios, pero muchas veces pensamos que con creer con Dios o creer en Dios a nuestra manera, a nuestro entendimiento natural y llevando un estilo de vida que no es el modelo bíblico, pensamos que vamos a poder llegar a estar junto a la presencia de ese Dios sobrenatural que muchas veces nos atrevemos a decir que estamos creyendo. Pero mire lo que dice Mateo 25, versículo del 1 al 13, y es sobre la parábola de las 10 vírgenes. Hoy Dios viene a darnos principios para los cristianos, principios para aquellos que dicen creer en Dios, para que meditemos y reflexionemos si en verdad estamos caminando al camino de la salvación, si en verdad estamos viviendo para ese Dios que decimos creer. Dios no quiere que nadie se pierda. Lo más doloroso para Dios sería que tengamos la oportunidad de conocer, de escuchar del Dios que salva, pero no vivir para este Dios. De decir que creemos en un Dios todopoderoso, pero nunca entender, comprender, recibir ni moverse en el poder de Dios. Dios nos quiere a todos salvos. Pero ¿se ha dado cuenta usted, hermano, hermana? Dice la palabra que todo aquel que en Cristo está es nueva criatura. Lo viejo pasó, todas son hechas nuevas. Pero el cristiano, aunque ha escuchado de Dios, dice creer en Dios, no lleva un nuevo modelo de que todo es hecho nuevo. Es como aquella persona que diga: yo me quiero ir a Estados Unidos, pero no sabe ni cómo ni qué hacer para llegar allá. ¿Usted cree que va a poder llegar aunque crea que hay Estados Unidos? ¿Aunque crea que hay aviones que le pueden llevar a esa ciudad? No, es imposible. De igual manera es imposible que un cristiano diga creer en Dios, pero no sepa cómo vivir para Dios, cómo consagrarse para la salvación que por gracia Dios ha dado. Y no solo a los que estamos aquí, no solo a los que nos ven por las redes sociales, sino a toda la humanidad. Dios quiere que usted llegue al cielo, pero el pasaje al cielo ya está dado. El que usted lo tome, lo vive y camine hacia esa salvación depende de cada uno de nosotros. Si una persona quiere llegar a Estados Unidos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer el trámite de una visa. Tiene que ir a comprar un vuelo. Tiene que tomar el vuelo, tiene que hacer maletas, tiene que dirigirse al aeropuerto, embarcarse en ese vuelo que lo llevará a su destino. De igual manera el cristiano debe comprender esto. No basta solo con decir creo en un Dios que no le habla, en un Dios que no le sana, en un Dios que no le unge, en un Dios que no le lleva al mundo espiritual, en un Dios que no le da poder. ¿En qué Dios cree? Si la Biblia dice que tú no crees en un Dios de madera, en un Dios de yeso, en un Dios de palo o de piedra o hecho de fundición de mano de hombre, en una estampita, en un cuadro, no crees en ese Dios. Y la Biblia es clara en Éxodo 24: no te hagas imagen de nada que está en el cielo, en la tierra y en lo profundo del mar. Y se ha dado cuenta cómo la gente distorsiona y acomoda la religión para que mucha gente diga que está creyendo en Dios y se pierda cuando Cristo venga. La palabra dice no te hagas. Y el no es no. Y se ha dado cuenta, como dice la palabra es clara: Satanás es padre de toda mentira. Y engañan a sus seguidores, a sus adeptos, diciendo que no creen ni adoran ni se postran a ellos. Es solo para recordarlos. Usted se sentiría bien
que viviendo y existiendo, sus hijos, su familia, su papá, su mamá, vaya, se arrodille y hable a una imagen, una foto suya que la tienen marcada en la pared y usted estando al lado? ¿Usted se sentiría bien? Se sentiría ignorado, desplazado. Lo mismo sucede con Dios. Gente que sigue y cree en estampas, en ídolos, buscando o pensando ser salvos, diciendo que creen a Dios y que Dios sabe que usted cree en Dios, pero no es el modelo bíblico. Mire lo que dice, y por eso es la palabra, cristianos sabios o cristianos insensatos. Porque hay gente que habla y dice, creo en Dios, pero vive para Dios. Está en la fe correcta, en el camino correcto, en la fe genuina. Mire lo que dice Mateo capítulo 25 del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Es decir, están esperando que venga Cristo a llevarles o llegar al cielo. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Qué es el aceite? Es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Es el que Dios dé de su poder, de su presencia y lo tengas dentro de ti. Dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, cuerpo y espíritu, juntos, no separados. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Cristianos tibios, cristianos que no tienen la unción de Dios, o cristianos que aunque recibieron la están perdiendo. Versículo 9, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que la venden y comprad para vosotras mismas. Recuerde que es una parábola y es una ejemplificación del mundo espiritual. No está diciendo que usted compra salvación con misas, con pases de niños, que las vírgenes, que el agua bendita, que no, esto no te habla la Biblia. Habla de un sacrificio para poder tener, retener y recibir la presencia de Dios. Versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y Jesucristo cierra esta parábola con este versículo. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tremendo. Ahora, Dios nos quiere a todos salvos, amén. Dios a todos nos quiere en el cielo, amén. Dios nos quiere bendecir a todos, amén. Dios no quiere solo estar cerca de nosotros, sino vivir dentro de nosotros, amén. Pero mire lo que te dice aquí la palabra. Hay vírgenes, 5 sensatas, 5 insensatas. Las 10 en tumulto creen en el mismo Dios. Las 10 en conjunto esperan lo mismo, llegar al cielo, ser arrebatadas en el día del juicio. Pero no todas hacen lo mismo. 5 se preocupan por las cosas de Dios, 5 viven a su manera diciendo que creen en Dios. Y el resultado siempre va a ser diferente. En la actualidad no es muy diferente lo que Dios mira en el pueblo en general. Ya claro, en el pueblo en general. Porque hay gente, incluso iglesias que rebosan de gente. Pero aunque aquí hay gente, no hay presencia de Dios. Y la palabra dice muchos llamados. Hay millones de gente que conocen y han oído de Dios, muchos millones de personas. Pero dice que aunque muchos son llamados, pocos son los escogidos.
Y dirá, ¿por qué, pastor? Si dice la palabra que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, pero el cristiano, el creyente, hace acepción de Dios. ¿Se ha dado cuenta? Es que le hablan de que Dios le va a bendecir, le va a dar casa, carro, trabajo y todo lo que usted necesite en el mundo natural. Sí, y cree por esto, pero no cree que no debe dejar de congregarse, no cree que debe vivir en santidad porque Dios es santo, no cree que debe vivir orando sin cesar, no cree que debe hacer la obra, no cree que debe poner la fe por obra, no cree que debe ser hacedor y no solo oidor, no cree, pero creo que voy a llegar al cielo. ¿Se da cuenta? Y en la actualidad mucha gente vive diciéndose ser cristiano, pero sus obras lo diferencian entre cristianos sensatos y cristianos insensatos. Aunque creen en el mismo Dios, le oran al mismo Dios, tienen o tenemos la misma Biblia, quizás vamos el domingo a la iglesia, pero el vivir marca mucha diferencia. En lo que hacemos al salir de la iglesia, donde ya no estamos angelicales, marca la diferencia. Y Dios te quiere salvo, por eso te trae esta palabra. Es tremendo. Mira, ¿qué hacemos nosotros al salir de la iglesia? ¿Vivimos para Dios? ¿Le servimos a Dios? ¿Obedecemos a Dios? ¿O no hacemos nada de lo que Dios nos dice? Y recuerda que las vírgenes, cuando vino el esposo y se fueron a las bodas y cerraron las puertas, ¿qué dice al final? Que las vírgenes, tocando a la puerta, le dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Porque aunque creían en Dios, no vivían para Dios. Profesaban tener fe en Dios, pero no vivían para Dios. Y Jesucristo fue muy claro y dijo: no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que me envió. Tremendo. ¿Se da cuenta? 5 cristianas diligentes, preocupadas, 5 cristianos preocupados por Dios, por hacer la voluntad de Dios, pero las otras 5 insensatas, lejos de la voluntad de Dios. Aunque Dios nos ama, a Dios le atrae y le llama la atención la gente de fe, la gente extraordinaria, la gente que sale de lo común. ¿Se ha dado cuenta? Hay mucha gente que adora ídolos y habla en Dios y cree en Dios. ¿Usted cree que es una gente extraordinaria? Porque cree en Dios que no te habla la Biblia. Hay gente que va a muchas iglesias de muchas denominaciones, pero no tienen la presencia de Dios, nunca han recibido a Dios, el Espíritu Santo de Dios. Dios nunca les ha hablado, nunca les ha ungido, nunca les ha dado un don. Pero dicen creer en Dios. ¿Usted cree que es una gente sobrenatural? Gente que tiene Biblia, pero la tiene en el velador y la tiene ahí como adorno, abierto en el Salmo 91. Jehová es mi pastor y nada me faltará, pero asoma en la iglesia cada 8, cada 15, cada cuando puede, cuando le sobra tiempo. Usted no está dejando que Dios le pastoree. Usted se está pastoreando solo o sola. Entonces usted mismo llévese a pastorear en delicados prados. Usted mismo busque la provisión, usted mismo, porque está desconectado del Salmo 91. Tremendo. Cuando usted camina como cristiano diligente, usted tiene visión del reino. Cuando usted es un cristiano como las 5 vírgenes sensatas, usted tiene una misión clara en esta tierra. Cuando usted camina en el grupo de las vírgenes sensatas, usted sabe que tiene una asignación y una delegación en esta tierra. Cuando usted camina como las vírgenes sensatas, usted sabe que debe consagrarse cada día más a Dios. Tremendo. Ahora, hermanos y hermanas, ¿cuáles son los principios que Dios nos quiere hablar para que nosotros no perdamos la salvación y no nos perdamos cuando partamos de esta tierra por la eternidad? Hay varios principios. El primero, hermanos y hermanas, es: ¿a qué rebaño perteneces? ¿A qué rebaño pertenece usted? La Biblia habla de 5 diligentes, 5 insensatas, 5 sabias, 5 que no eran sabias. ¿En qué grupo se encuentra usted, hermano, hermana?
¿A qué grupo perteneces? ¿Y por qué la Biblia? Mira, y a veces leemos esto, y aún para mí esto fue tremendo cuando Dios habla. Es porque te llama a meditar, a crecer, a mejorar. Mire, para ponerle una connotación, la persona que busca ser mejor que alguien empieza así, sube y cae por las mismas. Pero la persona que busca ser mejor que sí misma cada día va así, 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 así. ¿Usted qué busca? ¿Ser mejor que su hermano o su hermana en Cristo? ¿O usted busca ser mejor cristiana de lo que ya fue el día de ayer? Marca mucha la diferencia. 5 vírgenes sensatas, 5 insensatas, 5 sabias, 5 imprudentes. ¿A qué grupo o a qué rebaño pertenece? Y mira, Dios aquí muy claramente nos dice ¿a qué rebaño perteneces? Si estás en el rebaño de las que no oran, de los que no oran, de los que no obedecen, de los que no sirven, de los que no conocen la visión de la iglesia, de los que no se mueven en su misión, de los que no hacen la asignación, vas a estar en ese rebaño y te vas a sentir cómodo, cómoda en este rebaño. Pero si tú estás en el rebaño de los diligentes, de los sabios, de los sensatos, vas a buscar dónde hacer la voluntad de Dios. Vas a estar preocupado de buscar presencia de Dios. Vas a estar buscando que te formen en la presencia de Dios. Vas a estar buscando llenarte de Dios. Vas a estar buscando servir en la obra de Dios. ¿A qué rebaño pertenecemos? La Biblia habla clara. Y como dicen por allí, si me siento identificado con alguno de los dos es pura casualidad. Yo no estoy señalando aquí a nadie o a nada, sino que estoy tomando lo que dice la palabra. Mire lo que dice el versículo 2. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Grupito, rebaño. El grupo o las personas con las que te llevas van a incidir en tu comportamiento, van a incidir en tus decisiones. ¿A qué grupo o a qué rebaño perteneces? ¿Estás dentro de la gente de fe que busca lo de la fe y crecer en fe? ¿O estás dentro de las personas que se limitan a decir que tienen fe, pero no hacer nada y ni provocar nada hablando de fe? Tremendo. 2 grupos de personas. La misma creencia, el mismo Dios, esperando lo mismo, 2 tipos de vida diferentes. Tremendo. ¿Se da cuenta? Y este es otro tema, el cristiano o la oveja que se mueve sin rebaño. Este es el modelo más antibíblico que hay. Porque aquí te dice que hay grupos, hay rebaños. Pero si yo soy el cristiano, la cristiana que oro autónomamente, no sé ni la visión de la iglesia, ni mi misión, ni qué harán, ni qué dejarán de hacer, pero soy espiritual, usted no está ni en un rebaño siquiera. Y usted puede hacer mucho sacrificio y a Dios no le agrada. Porque Dios le dijo a Saúl, aunque hiciste mi obra, pero no hiciste como yo te dije, con punto y coma, yo me agrado más de la obediencia que de multitud de sacrificios. Por eso dice Hebreos 10:25, no te dejes de congregar, pertenece al rebaño de fe, de los sabios, de los diligentes, de los entendidos en la palabra de Dios. Por eso dice, orando sin cesar. Y mire lo que dice la palabra de Dios, Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hacen las ovejas? Las siguen. Le siguen a Dios. Mis ovejas, es decir, las ovejas de mi rebaño, de mi pueblo, de mi iglesia, escuchan mi voz y me siguen juntas. No dice me siguen 5 y 2 quedan por ahí. No dice me siguen 3 y 10 quedan por ahí. No dice me siguen 99 y la una se queda por allí. No estás en un rebaño. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y al decir me siguen, dice hacen mi voluntad. Son sensibles a mi voz. Se mueven en lo que yo les he ordenado. Ah, no, pastor, a mí Dios no me ha hablado, no me habla, no me ha dicho nada.
¿Y para qué crees que Dios puso miércoles y viernes oración? ¿Para qué pone cada 15 ayuno y oración? ¿Para qué pone los cultos dominicales? Y Dios muestra en oración, gente orando, gente con mucho sacrificio. Pero aunque han oído la voz de Dios de que deben estar en el lugar donde Dios les sanó, les ministró, les liberó, deben estar en los días y en los horarios que Dios estableció para las ovejas, oyen, pero no siguen la voz de Dios. Es que pastor, no tengo tiempo. Que pastor, mis quehaceres. Que pastor, el perro, el gato, el caballo, el dinosaurio. Es que pastor, mis guaguas, el pastor. No tengo, pastor muy cerca, pastor muy tarde, muy temprano, pastor mucho sol, pastor mucha lluvia. ¿Sabe cuándo le va a cambiar su situación? Nunca. Porque Dios no se mueve con gente de excusas, Dios se mueve con gente de fe. Y el que le va a proveer es Jehová cuando usted le permite que Jehová sea su pastor, cuando Jehová sea su sanador, cuando Jehová sea su proveedor. Allí la vida le va a cambiar. Mientras tanto usted podrá morir diciendo que cree en Dios, pero no va a provocar ni a recibir nada de Dios. Es que hay un modelo bíblico. Aun Cristo Jesús dijo: yo no he descendido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Y aquí dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las 5 vírgenes sensatas seguían fielmente lo de Dios, pero las insensatas no seguían, aunque conocían, oían, oraban, clamaban, lloraban, tenían Biblia del mismo Dios que tenían las sensatas. Tremendo. Es tremendo. ¿A qué rebaño perteneces? No es que yo creo en Dios, pero nunca voy a la iglesia. No es que yo creo en Dios, pero nunca le sirvo. No es que yo voy a Dios, me asomo cada 8, cada 15, cada mes, cada año. ¿A qué grupo estás perteneciendo a la luz de esta palabra? Si estás en las 5 sabias, 5 diligentes, vas a llegar a la presencia de Dios. Pero si solo hablas de Dios, crees en Dios y piensas que así como estás viviendo lejos de la voluntad de Dios, vas a llegar al reino de Dios, no lo vas a poder hacer. Mira lo que dijo Cristo Jesús, Mateo 16:24. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Pertenecer a mi rebaño, al rebaño de los que buscan mi presencia, hacen mi voluntad, son sensibles a mi voz, tienen la misión clara, tienen la visión de expandirse. Estos son mis seguidores, estas son mis ovejas, porque escuchan mi voz y me siguen. Y mire, hoy Dios te está dando la palabra, pero no te va a obligar a obedecer la palabra. Él es muy claro, Él es un caballero y dice: si tú quieres ser mi seguidor, vivir para mí, servirme a mí, hacer mi voluntad, consagrarte a mí, abandona tu propia manera de vivir. Pero Señor, mis quehaceres, mi trabajo, mi. Abandona tu manera de vivir. ¿Recuerda cuando Dios le habló a Abraham? Fue ese día y esa hora, ni antes ni después. Abandona tu manera de vivir, toma tu cruz y sígueme. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿A qué grupo estamos perteneciendo, hermanos y hermanas, aún de las redes sociales? ¿Es del rebaño de las ovejas diligentes, de las sabias, de las sensatas? ¿O somos de las que estamos del bando, de las que esperamos salvación, creemos en Dios, pero no estamos haciendo nada y nuestro estilo de vida no es el modelo bíblico para llegar a la salvación? Tremendo. ¿A qué grupo o rebaño perteneces? Donde tú estás, con quien tú interactúas, influye mucho en ti. Mira lo que dice la palabra. Dice en Lucas, versículo 9, 59 al 60. Y dijo a otro: sígueme. Y le dijo Jesús a otro: sígueme.
Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Por qué? Porque aún tu mundo familiar te va a estancar y te va a limitar para servir y hacer la voluntad de Dios. Aquí hay alguien que quería seguir a Dios, de estar en el rebaño de los diligentes, de las vírgenes sabias y entendidas, pero le dijo: no, es que yo tengo un familiar, tengo que hacer algo con mi familia, pero después que haga esto, ahí te voy a seguir. Y Cristo, cuando te llama, es en ese momento. Y Cristo le dice a esta persona: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Se ha dado cuenta? Muchas veces la misma familia es el que te mantiene en el rebaño de las vírgenes insensatas. No ores. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué oras? ¿Para qué ofrendas? ¿Para qué estás ahí buscando a Dios? ¿Para qué? Eso ya le da a entender a usted de qué grupo de vírgenes tiene en su propia casa. Aún en la iglesia te hablan de Dios, dicen que ora, dice que Dios le habla, dice que esto, pero en el resultado final no hay fruto para Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Si aún hay gente incrédula en su casa, no se limite, no se detenga, usted vaya y anuncie el reino de Dios. Muévase con las vírgenes sensatas. Tremendo. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Vamos avanzando. Mira lo que dice Proverbios 13:20: júntate con sabios y obtendrás sabiduría, júntate con necios y te echarás a perder. ¿A qué rebaño perteneces? ¿Con qué rebaño confraternizas? ¿Con qué rebaño intimas? ¿Por qué cree que hay mucho cristiano en la iglesia que no tiene poder? Porque aunque va a la iglesia en lo oculto, en el secreto donde no le ven, está viviendo como necio. Y dice: júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Es que la gente que busca lo de fe, quiere crecer en fe, se va a juntar con gente de fe. Pero la gente que no quiere crecer en Dios, que dice con quién se va a juntar y qué le va a pasar, se va a perder. Mire, hermano, hermana, es fácil creer en un Dios que te permite la borrachera, que te permite la idolatría, que te permite mentir, que te permite ver obscenidad, inmoralidad, cosas de terror, que te permite con ídolos estar danzando y cargado en fiestas mundanas y paganas. Es fácil servir a ese Dios. Y es fácil vivir con esa gente en esa religión, pero mira lo que dice: júntate con necios y te echarás a perder. Pero la gente que te ama te va a corregir y te va a decir: eso no es bíblico, eso no es de Dios, eso no le agrada a Dios. Júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Si usted más tiempo se dedica y se deleita y comparte con gente que no es entendida en Dios, ¿cómo va a terminar? Como necio. ¿Y qué le va a pasar? Se va a perder. Entonces me aíslo en un convento, pastor. No, que usted conviva no quiere decir que usted comparta a la gente de tinieblas. Por eso dice: conviértase en ellos a ti, mas tú no a ellos. Usted está llamado a ser un ente que cambia al mundo, no un ente contaminador para el mundo, diciéndose ser cristiano. ¿Con quién pasa más tiempo, hermano, hermana? Usted tiene que estar en las tinieblas para evangelizarlos, no para deleitarse con ellos en las tinieblas. Y si ya usted, hablándoles de la palabra, insisten y se obstinan en seguir en lo mismo, tenga cuidado, sea sabio y siga con el rebaño de fe. Mire lo que dice, mire lo que hay aquí. ¿Qué ve usted? ¿En dónde están? En la marranada, ¿no es cierto? Qué rico el fanguito, qué rico mentir, qué rico no orar, qué rico no hacer la obra, qué rico dormir, qué rico desobedecer a Dios, qué rico rebelarme, qué rico criticar, qué rico murmurar, qué rico no perdonar, qué rico servir al dinero, qué rico. El que se junta con necios va a terminar mal.
Y muchas veces subestimamos, pero en el mundo espiritual a veces nos presentamos así ante Dios. Cuando no hay obediencia, no hay santidad, no hay consagración a Dios. Y mire la diferencia. ¿Ha visto a este animalillo? Se llama armiño. ¿Y sabe cuál es la única manera de que le puedan cazar a este animalito que tiene el pelaje más blanco en todo el mundo? Es cuando a la entrada a su cueva le botan aceite. El animalito, aunque regrese y quiere entrar ahí, él se resiste a manchar su pelaje. Y se hace bolita y se enrosca y no entra. Prefiere morir y ser cazado que a ensuciarse su vestidura. Es el único animal que no permite que su pelaje sea manchado. Y está dispuesto a sacrificar su vida por morir blanco. Y Dios así muchas veces a la gente que le ha tocado, le ha sanado, le ha liberado, le ha ungido, regresa cada 8 a la iglesia así. Qué rico oír esta música, qué rico ver lo mismo, qué rico no hacer nada para Dios, qué rico. Pero Dios busca gente sabia, sensata, que cada domingo Dios te encuentre así. Que estés dispuesto a defender con tu propia vida la luz, la unción, el llamado, la asignación que Dios ha puesto dentro de ti. Tremendo. ¿Cómo estamos ante Dios, hermanos? Esta es una palabra para reflexionar, no para que se ponga triste, no para que diga, ay, me están jalando las orejas, no, esto es en contra de mí, ay, el pastor no nos ama, no. Yo le predico lo que Dios quiere que predique. Y Dios sabe por qué. Mire, muchas veces la gente dice, el pastor está enojado, no. A veces el pastor anda con una punzada aguda de dolor en el corazón de ver que Dios sigue viendo lo mismo en las naciones, lo mismo en las iglesias, lo mismo en gente que ya le sanó, le liberó, le ungió, lo mismo. Es un dolor tan agudo en lo espiritual que lo que Dios pone es aclamar a viva voz por ese pueblo para que salga de esa muerte espiritual, para que conozca al Dios vivo, se afirme en el Dios vivo. Tremendo. Segundo punto. Mire lo que dice. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Usted tiene que invertir en lo espiritual para cosechar de lo espiritual. Todas creían en el mismo Dios, esperaban salvación, pero 5 se preocupaban de invertir sus vidas, sus tiempos en la obra de Dios, en recibir de lo espiritual. Las otras no. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Yo creo a Dios, pero nunca le obedezco. Yo creo a Dios, pero no vivo en santidad. Yo creo en Dios, pero yo prefiero dormir, yo prefiero ver la tele, leer el comercio, estar en el celular, ver la televisión, prefiero pegarme mis siestas entre semana, prefiero descansar en el Señor. Pero aquí te dice, porque el que siembra para su carne, de la carne va a segar corrupción. Otra versión dice muerte. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu va a segar vida eterna. Por eso la gente anda destruida, anda cansada, anda desesperada, anda turbada, duerme, pero cada vez más cansado. Mira aquí, mira allá, pone bulla, la música estruendosa, necesita algo para llenar lo que aquí está vacío. El que siembra para su carne, de la carne va a segar. El que siembra de su carne va a recibir muerte o corrupción, mas el que siembra del espíritu va a segar vida eterna. 5 esforzadas, 5 diligentes que buscaban la presencia de Dios, buscaban tener sus lámparas con aceite de la presencia de Dios. Las otras no. Las otras hablaban de Dios, creían en Dios, pero no hacían nada para recibir de Dios. Tremendo, mis hermanos. Cuando usted ora, siembra el Espíritu. Cuando usted va a los tiempos de oración, usted está sembrando para el Espíritu. Cuando usted habla a otros de Dios, está sembrando en el Espíritu.
Cuando usted se niega a dormir para ponerse a orar y irse a la iglesia, está sembrando para el Espíritu. Cuando usted pasa de ser oidor para ser hacedor de la palabra, está sembrando para el Espíritu. ¿A quién vive sembrando, mi hermano? ¿Cuántos quieren cosechar vida eterna del Espíritu? Tiene que sembrar para el Espíritu. Pero si usted vive en un modelo antibíblico, usted no está sembrando en el Espíritu, está sembrando en la carne, y de la carne va a cosechar muerte, y va a morir y va a perderse en la eternidad, aunque vivió hablando toda su vida de Dios. Y Dios no quiere eso. Mire lo que dice Mateo 6:19, versículo 21. No hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde los ladrones minan y hurtan. Mas haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Si su tesoro es su carro, en su carro va a pasar 24/7. Si su tesoro es su casa, va a pasar encerrada, aislada, hablando lenguas en su casa 24/7. Si su tesoro es un hombre, una mujer, una relación, un novio, una novia, un hijo, una hija, un esposo, una esposa, pues ahí va a estar su corazón. Y Dios te dice, invierte, pero invierte en el cielo. Consagra tu vida al cielo. Dedícale tiempo al cielo. Consagra tu cuerpo para el cielo. Dice, siembra, haz tesoros en el cielo, donde lo que tú estás sembrando en el cielo nadie te lo va a poder quitar, aún tu propia salvación, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y dice, nadie puede servir a dos señores, o amar al uno o amar al otro. ¿A qué señor sirves? Inviertes tiempo para orar, inviertes tiempo para leer la Biblia, inviertes tiempo para apagar la televisión, las personas, cerrar la puerta de tu cuarto, doblar rodillas, decir, Señor, heme aquí, necesito de usted, quiero hacer su voluntad. Y miren, mis hermanos, la gente dice muchas veces, no, es que no tengo tiempo. Sí, la Biblia dice en Eclesiastés 3:1 que tú tienes tiempo para todo. Bajo la tierra hay tiempo para todo. Pero si usted no dedica tiempo a lo de Dios, no espere cosechar de lo de Dios. ¿Sabe que la gente le dedica tiempo a lo que considera importante o divertido? A nada más le dedica tiempo. ¿Se ha dado cuenta cuando uno está en amoríos y todo, y así la chica que le pretende viva, pero en Guayabamba, y usted vive en Machachi, usted se va aunque sea en bus? Porque es importante. Porque ama esa presencia, quiere estar cerca de esa presencia. Lo mismo mira a Dios. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Y si tu tesoro no está en el cielo, dice que te van a robar, van a minar y van a hurtarte donde tú estás sembrando con el tesoro de tu corazón. Tremendo. Invierte en lo espiritual. Dedíquese a orar. Dedique tiempo para ir a la iglesia. Dedique tiempo para los miércoles y los viernes la oración. Dedique tiempo para los sábados al ayuno. Dedique tiempo para los domingos. Dedique tiempo para usted mismo hacer la obra de Dios. Dedique tiempo. Otro punto tremendo: la procrastinación y la diligencia. En la parábola de las vírgenes hay dos grupos: las vírgenes diligentes y las vírgenes procrastinadoras. Las diligentes entendidas en la palabra. Hay un Dios que va a venir por mí. Hay que buscar hacer la voluntad de Dios. Hay que consagrarnos a Dios. Hay que vivir para Dios. Pero las procrastinadoras, perdiendo el tiempo diciendo que creen en Dios, esperando ser redimidas o llegar al cielo sin hacer nada ni vivir para Dios. Las procrastinadoras desperdiciando su misma vida valiosa en esta tierra, esperando ser recogidas en un carro de fuego para ser llevados al reino de Dios. La procrastinación es perder el tiempo en algo infructuoso. Hay mucha gente que Dios mira que está desperdiciando está desperdiciando en el mundo el tiempo en esto. Ahora ya la adicción no es solo el alcohol, tabaco, la droga, la pornografía, la fornicación, el adulterio, la prostitución. Ahora esto, la gente está adicto a esto. Y por aquí el diablo saca tentáculos por sus manos, por la pantalla, y les tiene agarrados así. Que usted no ve en el mundo espiritual no quiere decir que no existe.
Hoy la gente está adicta por los demonios de la tecnología. Ya no es solo el alcohol, la droga, el tabaco, el ver el borrachito tendido ahí, ay, qué pobrecito adicto al alcohol. No, tan mísero está esa persona como la que teniendo tiempo para invertir en lo de Dios está solo aquí, así, así, así. Y mira lo que dice la palabra en Proverbios 6, 9, 11. Perezosos, ¿hasta cuándo van a dormir? ¿Cuándo van a levantarse de sus sueños, es decir, de su descanso? Oro 5 minutos, descanso 8 horas. Voy un domingo a la iglesia, descanso un año. Dice perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco más las manos para descansar. Así va a venir tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Por eso la gente, aunque cree en Dios, vive en la más mísera necesidad porque es gente perezosa. Tiene necesidad, no ora. Hay enfermedad, no ayuna, no ora. Tiene problemas en la casa, no dedica tiempo para ir a la iglesia y está en su fuerza, a su manera, porque la pereza le impide moverse a provocar algo más para Dios. Y los procrastinadores son gente que prefiere dormir, que prefiere descansar, que vive dormitado siempre. Y no solo va a perder la salvación, sino que va a vivir pobre. ¿Recuerda usted? Dios no bendice la vagancia. Dios jamás dio de comer vagos. Dios no hizo que llueva milagrosamente canastas de amor del cielo. Aún el pueblo de Israel fue sustentado en el desierto con maná porque empezó a caminar en la voluntad de Dios. Cuando Dios multiplicó panes y peces y dio de comer casi 15,000 personas, entre hombres, mujeres y niños, fue porque ellos le siguieron, dedicaron tiempo para oír la palabra de Dios. Soltaron lo del mundo para estar atentos a lo de Dios. Quitaron sus vidas del mundo por un tiempo para estar dedicándole a lo de Dios. Y ahí Cristo oró, se multiplicó los panes y los peces. Si usted lee la Biblia y es espiritual, va a entender que Dios no es hada mágica y va a bajar, toma el hornado. No. Tenían que hacer algo para provocar. La viuda y la vasija de aceite dijo, nada tengo, más una vasija pequeña. Esa vasija pequeña Dios usó. ¿Sí? Dios, algo que usted tenga arrumado en su casa empolvándose con telaraña, algo puede usar para sacarle de su pobreza. No basta solo con orar, hay que ser entendido de ver cómo Dios puede utilizar. Tremendo. Entonces, ¿qué grupo de virgen soy? ¿La diligente o la procrastinadora? La palabra dice, el que tiene, todo jornalero es digno de su jornal, es decir, todo el que trabaja va a recibir bendición. Usted puede tener amontonadas la mejor tecnología, las mejores computadoras, las mejores máquinas, la mejor cocina, el mejor horno, lo mejor de todo y no hacer nada y solo orar y pensar que Dios le va a mandar cuervos con pan y carne por la mañana y la tarde, no le va a llegar nada. Si usted sabe hacer chifle, haga chifles. Si usted sabe hacer tortas, haga tortas. Si usted sabe confeccionar, confecciones. Si usted sabe de electricidad, muévase en eso, pero haga algo para que Dios bendiga. Dice que Dios bendecirá el fruto de tu trabajo. El fruto de tu trabajo. Pero usted puede orar mucho y no hacer nada, está procrastinando y no le van a caer canastas de amor con arroz, pan, trigo, aceite y carne del cielo. No procrastine. A la oración, al ayuno, a las madrugadas de oración, usted tiene que ponerle acción. Dios no sustenta vagos. Aún Dios le sostuvo a Elías ahí con pan y con carne por medio de cuervos casi un año, porque él estaba sirviendo a Dios. Él sembró en el tiempo que debió sembrar para cosechar en el tiempo que debía cosechar.
Cuando había abundancia en la tierra, Él seguía sembrando para cuando venga la escasez. Y cuando hubo sequía en ese reino que pasó, Dios le sustentó fielmente y nunca se murió de hambre, aunque la nación entera se estaban comiendo a sus propios hijos. El que siembra de la carne cosechará muerte, mas el que siembra del espíritu cosechará. ¿A qué siembra? ¿A qué dedica tiempo, hermano, hermana? ¿Se da cuenta? ¿Somos vírgenes diligentes o procrastinadoras? Tremendo. Ahora, ¿qué más? Para ir concluyendo. El conformismo. El conformismo nos hace caer en el grupo de las vírgenes insensatas. Yo hablo de Dios, yo digo que creo en Dios, pero nunca hago nada para Dios. Estamos en conformismo. No, yo voy cada 8 a la iglesia y que me toque Dios, me caigo al piso, hablo lengua, lloro y ya la siguiente semana vivo en el mismo estándar. Conformismo, conformidad. Mire, a Dios lo que le trae la atención y tiene puesto su mirada es en la gente de fe. Gente que provoca algo de Dios. Gente que da algo extra para Dios. No la gente que duerme, no la gente que descansa, no la gente que pasa dormitando, no la gente que ora mucho y no hace nada. No. El conformismo es lo peor que puede haber en una persona. Tengo un don y moriré con ese don y me iré de aquí de la tierra. No. Por eso dijo que la senda del justo es como cuando raya el alba, que su luz va en aumento hasta que la luz se haga perfecta. Si usted no está creciendo día tras día en el poder de Dios y en el fruto de Dios, estamos estancados. Hay conformismo. ¿Se ha dado cuenta? Y puede pasar. Voy a mi cuarto hora, 5 o 10 minutos y me mantengo en ese estándar por años. Voy a la iglesia y hablo las mismas lenguas, hago lo mismo que hice el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, y pasa así una semana, y pasa así 2 semanas, y pasa así un mes, y pasa así 6 meses, y pasa así un año, y pasa así 2 años, y pasa así 3 años, y pasa así 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Conformismo. La senda del justo es como cuando raya el alba. Su luz va en aumento hasta que el día se hace perfecto. ¿Por qué cree Cristo habló que el cielo sufre violencia y solo los violentos le arrebatan? Es gente que no está conforme. Si usted tiene un don, aspire más. Si Dios le ha hablado que va a hacer algo, pero usted crea y aspire más. Si usted no ha recibido el Espíritu Santo, Dios le dice, atrévete a creer por más. Si usted ya ha recibido el Espíritu Santo, atrévase a creer que puede recibir más. Y si Dios ya está usando su vida para sanar enfermos, de echar fuera demonios, para que por su palabra la gente sea tocada, atrévase a creer por más. Nunca se conforme, hermano, hermana. Porque esto del conformismo es un estándar satánico que al cristiano le tiene en el mismo punto cuando hay tinieblas que deben ser sometidas cuando usted crece en Cristo. No se conforme solo con ir cada 8 a la iglesia. No se conforme solo con hacer la obra un día. No se conforme solo con hablar de Dios o decir que cree en Dios. No se conforme. Por eso Cristo dijo, y a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Va a ser, un nivel más. Y que dice, hablarán nuevas lenguas. Otro nivel más. Y pondrán manos sobre enfermos y estos sanarán. Otro nivel más. ¿Se da cuenta? Cristo nunca te limitó y dijo, solo morirás hablando lenguas. No. Hay varios dones, varios niveles, varias funciones, varias dimensiones en lo espiritual. Por eso Jeremías 33:3 dice, clama a mí que yo te responderé y te mostraré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nos conformamos en creer y en oír de un Dios todopoderoso y nunca sentirle a Dios. Nos hemos conformado a escuchar de un Dios que sana y no ver que Dios ha sanado nada. Nos acostumbramos a creer en un Dios que se mueve con poder y gloria, pero nunca haber sentido ni haber visto ese poder y esa gloria. ¿Recuerda lo que dijo Job? De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Algún rato el conformismo debe ser vencido. La verdadera espiritualidad. 5º punto, mire lo que dice. Nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la pone debajo de una canasta. En cambio, una lámpara se coloca en lugar alto donde todos los que entren en la casa puedan ver su luz.
La verdadera espiritualidad no es la que usted dice, amén, gloria a Dios, aleluya. La verdadera espiritualidad no es solo hablar lenguas. La verdadera espiritualidad no es ir a sentarse en la iglesia cuando tenemos tiempo. La verdadera espiritualidad es esto, tener dentro de nosotros la luz de Cristo. Dice, nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la pone debajo de una canasta. En cambio, una lámpara se coloca en su lugar alto donde todos los que entren en la casa pueden ver su luz. La espiritualidad es dar lo que usted tiene dentro. La lámpara tiene adentro aceite y cuando usted le echa fuego en la mecha, ¿qué pasa? Arde, enciende la luz, ilumina donde hay tinieblas. Esta es la verdadera espiritualidad que Dios busca de un pueblo cristiano. Que lo que usted tiene dentro lo entregue al exterior. Que donde hay enfermos sean sanados. Que donde hay demonios sean echados fuera. Que donde la gente esté incrédula, al testificarles poder se convenzca. Eso quiere Dios. Lo que tú tienes dentro lo vas a dar. Dice, la lámpara se coloca en lugar alto donde todos los que entren en la casa pueden ver su luz. ¿Se imagina si usted dice ser cristiano y durante toda la semana nunca va a la iglesia? Nunca sirve a Dios, nunca obedece a Dios. ¿Usted cree que es un referente de evangelio, de cristianismo? Si te dice que en la lámpara se coloca en lugar alto donde todos los que entren a tu casa puedan ver su luz. Su oración debe dar luz, debe dar poder en su casa. Su oración debe dar luz, debe dar poder a donde usted vaya. Su oración va a ser la única manera de reflejar la luz que usted carga dentro. ¿Recuerda cuando Cristo fue a la tierra del endemoniado gadareno? ¿Qué hizo el endemoniado? ¡Ah, Jesús! ¿Por qué me atormentas? ¿Qué tienes en contra de mí? Cristo no hacía nada, pero los demonios veían la luz de Cristo. Cuando aquel muchacho endemoniado, el Padre le llevó a Cristo porque le dijo, tus discípulos no pueden echarlo fuera. ¿Qué hizo el demonio cuando vio a Cristo? Dice que se tiró al piso, echó espuma, rajos y era temblando porque vio a Cristo, la luz de Cristo. Estamos llenos de luz. Estamos en las vírgenes que buscan el aceite. Estamos en las vírgenes que las lámparas están listas para cuando venga el Redentor. Nuestras lámparas están llenas de su presencia. O estamos como las vírgenes que nuestra lámpara está vacía, nuestra lámpara está humeando, nuestra lámpara se ha secado. ¿Cómo está nuestra lámpara, pueblo? Si la palabra me aburre, ya es síntoma de que la lámpara o el aceite se está secando. Si no me inquieta el buscar, el sentir a Dios, es un síntoma de que ya no hay luz o el aceite se secó. Si somos insensibles, indiferentes a la voz, al llamado de Dios, significa que la lámpara no está preparada. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Nadie enciende una luz para que pase escondido. Dios no quiere lámparas encendidas solo en una casa, sino que estén en el lugar alto. Y mira lo que dice, con esto concluyo. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Cuando usted está lleno de Dios, las tinieblas no pueden estar en usted. Cuando usted está lleno de luz, usted va a tener paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando usted está lleno de paz, usted va a estar fuerte ante cualquier situación. Cuando usted está lleno de luz, usted va a poder incluso echar fuera las tinieblas de su casa y de su familia. Cuando usted está lleno de luz, no va a haber enfermedad que le toque. Cuando usted está lleno de luz, usted va a poder caminar aunque el viento sea contrario. Cuando usted esté lleno de luz, aún usted va a ser usado para sanar a los enfermos. Cuando usted está lleno de luz. Por eso dice la palabra: seamos la luz del mundo. Y el que camina en Cristo nunca andará en tinieblas. Hoy, mis hermanos, lo que Dios nos muestra. Y voy a cerrar con esto, proyectando estas imágenes. Si somos de las vírgenes insensatas, cómodas, perezosas, que ora mucho y no hace nada, que dice tener fe pero no vive para Dios, que solo vivimos de oidores y de hacedores, que aunque Dios me hable, me deschamuque, me sane, me ha dicho que me va a llevar a las naciones, pero sigo en el mismo estándar, haciendo lo mismo de antes de que Dios hable, no vamos a poder ser dimensionados.
Dios quiere un pueblo que no esté así. Dios no quiere un pueblo que regrese al fango después de haberle limpiado las vestiduras. Dios quiere gente así, como este Arminio, que esté dispuesto a sacrificar su propia vida familiar, social, conyugal, laboral, para seguir y servir a Dios. Porque dice la palabra, no hay nadie quien haya dejado casa, padre, hermanos, hijos, por mi causa, que no reciba 100 veces más y aún alcance la vida eterna. No se va a perder. Cuando usted suelte a alguien en fe, no se va a perder. ¿Sabe cuando el hijo pródigo estuvo así? La parábola no dice que lo evangelizó, que lo ministró, que se pusieron a hacer ayuno, que el papá le retuvo con un grillete atado a la pata de la cama. No, le dejó a que esté así. Porque de allí él entendió que no fue diligente con su vida. Pero que cuando él estuvo así sumido con sus amigos del mundo, de pecado, de tiniebla, de desobediencia, de religiosidad, de falso cristianismo, ahí él entendió, este no es mi lugar. Porque el que me llamó me quiere así, blanco, limpio, puro, bendecido y en victoria. Como lámpara encendida, donde la tiniebla no habita. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos.